Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación VIH y gestación dirigida por nuestra ponente, la doctora Carol Quiroz Casana, médico asistente del Servicio de Infectología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Quiroz. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes, gracias por la presentación. El día de hoy nos reunimos para hablar acerca de este tema muy importante, quizás con muchas incógnitas o por ahí algunos puntos que quedan siempre en el aire. Entonces vamos a tratar de resolverlo el día de hoy. El tema a tratar es VIH y gestación. Como ya me presentaron, yo soy la doctora Carol Quiroz Casana, médico, infectólogo y tropicalista del Servicio de Infectología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bueno. Al final, si hubiera alguna pregunta, al final de la exposición, de la presentación, las podemos hacer y se responderá sin ningún problema. Bueno, en contenido vamos a hablar acerca de generalidades, un poco de epidemiología, algunos conceptos básicos, consejo preconcepcional, opciones reproductivas, tarde en el embarazo y puerperio y diagnóstico del niño expuesto. Bueno, como se sabe ya a nivel mundial, se estima que aproximadamente 1,3 millones de mujeres y niñas que viven con el VIH quedan embarazadas cada año. Para tener en cuenta también que el VIH se transmite por vía sexual, por vía parenteral o por transmisión vertical, que es de madre a hijo, ¿no? Que quede claro estos puntos para tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Sobre todo nosotros, el personal de salud. Algunos estudios sugieren que la tasa de embarazos, ya sea en mujeres seropositivas, que no han presentado estadio SIDA son comparables con aquellas no infectadas. Quiere decir que de repente la tasa de embarazos puede ser igual en una mujer que vive con el VIH en comparación con las que no viven con VIH, sobre todo las que viven con VIH sin estadio SIDA, ¿no? ¿Por qué? Porque según estos estudios, las personas que viven con VIH y desarrollan SIDA tienen menos probabilidad de embarazarse, ¿no? Básicamente porque tienen otras comorbilidades en ese momento, que es lo que priorizan. Entonces, las personas que viven con VIH y que toman diariamente la medicación antirretroviral Targa, TARP, como ustedes lo pueden encontrar, y consiguen y mantienen una carga viral indetectable, tienen un riesgo despreciable de transmitirse por vía sexual el virus a una pareja que es negativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto lo hemos sacado de esos estudios, pero también los españoles lo traducen como despreciable. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene un riesgo despreciable de transmitir una enfermedad quiere decir que el riesgo es casi nulo o es bastante bajo. Incluso con este riesgo tan bajo, no es necesario tomar medidas para prevenir la infección. Entonces, lo que quiero decir que una persona que vive con VIH y está en terapia antirretroviral y está indetectable y se mantiene indetectable, no transmite la infección por VIH. En este caso, por ejemplo, a su pareja que puede ser negativa, ¿no? Entonces, lo que digo yo no solamente debe creerse porque lo digo yo, no, tampoco es porque solo esté en una guía española, no, esto está justificado en diferentes estudios que se han hecho a nivel mundial para poder concluir esta afirmación. Uno de ellos es uno muy conocido, que hablamos sobre la terapia, la terapia antirretroviral para prevención de la transmisión del VIH, ¿no? Este es el estudio HPTN 052, en el cual encontramos que participaron 1.763, en los cuales se dividieron en dos grupos. 886 iniciaron la terapia al momento de la inscripción en un rango de CD4, o sea, de defensas de 350 a 550 células. Y el otro grupo inició la terapia antirretroviral después de dos recuentos consecutivos de CD4 y en estos casos por debajo de 250, ¿no? Entonces, en este estudio nos concluyeron
que la terapia antirretroviral para el VIH es una herramienta muy eficaz para prevenir la transmisión sexual del virus, ¿no? Y esto se pudo comprobar, ¿no? Pero también tenemos otro estudio, el famoso Partner, en el cual evaluó la tasa de transmisión de VIH en la pareja, ya sean heterosexuales u hombres que tienen sexo con hombres, HSH, durante los periodos de relaciones sexuales sin preservativo, cuando la pareja VIH positiva tenía una carga viral inferior a 200 copias por mililitro. Fue un estudio prospectivo, observacional, y bueno, lo que se encontró es que entre las parejas, ya sean heterosexuales y HSH, cero discordantes, en el cual el miembro VIH positivo utilizaba TAR y estaba suprimido, habían mantenido relaciones sexuales sin preservativo durante una mediana de seguimiento de 1,3 años por pareja, no se documentaron casos de transmisión entre las parejas, ¿no? En este caso, con un límite superior de confianza del 95%, ¿no? Entonces se requiere un seguimiento, obviamente, a más largo plazo para seguir obteniendo estimaciones más precisas, ¿no? Pero en base a este estudio, se indicó pues, que el riesgo de transmisión en una pareja en el cual la persona que es VIH positivo está suprimido y está con carga sostenida, no va a contagiar a su pareja. ¿Cómo vamos a lo que va del 2025 aquí en el Perú? Bueno, en lo que va del 2025 tenemos un total de 1.130 personas que viven con VIH y 153 que se les diagnosticó en estadio SIDA. Bueno, vale recalcar que esto es información que se ha sacado de la página de CDC Perú, ¿no? Y es en lo que va del 2025, ¿no? Como vemos años anteriores por allí, en las barras, vemos que entre el 2023 fue uno de los años en donde tuvimos mayor diagnósticos de VIH y SIDA en ese año, ¿no? Aquí vemos también otro cuadro interesante en el cual podemos comparar la infección por VIH según sexo y sobre todo eso según sexo, ¿no? Lo que va del 2025 igual sigue la tendencia de años anteriores en el cual la mayor prevalencia de contagiados está en los varones, ¿no? Igual, ¿no? Aquí lo separan por edad, ¿no? Igual, ¿no? El grupo con mayores contagios de VIH es el grupo entre los 20 y 35 años, ¿no? No quiere decir que no haya en personas mayores a 35 años, sino que son menos los casos, ¿no? Pero igual, si vemos la barra de color celeste o azul, es la barra de varones en el cual hay mayores contagios en ellos, ¿no? Ahora, si lo separamos casos de infección por VIH según vías de transmisión, vemos que el mayor porcentaje de vía de transmisión a lo que va del 2020 al 2024 es la vía sexual, que es totalmente predominante con un 94,38%, seguida de un origen no conocido y luego de una vía parenteral y vertical, ¿no? La transmisión por vía vertical llega a un 0,53%, que es una constante, ¿no? Por lo que va también en el año 2025 tenemos una constante de 0,45, que más o menos se promedia con lo que va muy parecido a los años anteriores, ¿no? Pero aún todavía mantenemos transmisión vertical, ¿no? Lo que quisiéramos es que no haya, pero es por eso que se sigue educando y transmitiendo la información para que poco a poco esto llegue a cero, ¿no? Ahora, si nos dedicamos solo a hablar ahora de la etapa en una mujer, en la etapa concepcional o en la etapa reproductiva de una mujer, ya sea que vive con VIH, que es la idea del tema de exposición. Vamos a partir de un consejo preconcepcional en la mujer en edad fértil o en la mujer en edad reproductiva. Bueno, en estos casos, obviamente, la paciente o la persona, en este caso mujer, que quiere quedar embarazada o que quiere un consejo preconcepcional, tiene que ser manejada de manera multidisciplinaria, ¿no? Uno de ellos es con su infectólogo, el cual iniciará, continuará y verá el manejo de la infección por VIH. Y obviamente en etapa reproductiva, ya sea con el ginecólogo, en la etapa preventiva también con la obstetra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo qué puntos podemos tocar con esta persona, ¿no? O con la pareja que venga por esta información?
Bueno, puede haber una discusión de las opciones reproductivas que pueda tener esta pareja, ¿no? O sea, si desea, digamos, se desean ser padres, que haya una concepción, tendríamos que eh, indicarles, manifestarles cuáles son las opciones reproductivas, ¿no? Opciones naturales, y si se llega a otras opciones también. Contracepción, ¿no? También eficaz hasta que se elija el momento de intentar la gestación. Obviamente, y esto sí ya es muy de la especialidad, lograr una supresión mantenida de la carga viral plasmática, ¿no? Para eso que se necesita un buen tratamiento antirretroviral, obviamente una buena adherencia del paciente y finalmente las monitorizaciones o controles con el control, nuevamente, para la redundancia, de la carga viral, ¿no? Entonces, tenemos que optimizar el tratamiento antirretroviral de ser el caso. Ya por la parte preventiva también, actualización de vacunas indicadas en la mujer en edad fértil, ¿no? Y por el diagnóstico propio del VIH. Y sí es importante, definitivamente, informar el riesgo de transmisión perinatal, ¿no? Que se tenga en cuenta. A pesar que vemos que si lo transmitimos en números, es muy poca el contagio, igual de manera vertical, pero sigue habiendo. Entonces es importante manifestar el riesgo, ¿no? Con eso no se tiene que tampoco generar miedo en una mujer que está en etapa reproductiva, ¿no? Ni decirle como años anteriores, y en eso doy fe de ya de casos de pacientes que he tratado en el cual, por ejemplo, cuando el diagnóstico ya ha sido hace muchos años atrás, las atemorizaban, le decían mejor tienes que ligarte porque tú no vas a poder tener nunca más hijos, ¿no? Porque tienes VIH, ¿no? Entonces, obviamente eran informaciones erróneas, que bueno, se trata de justificar teniendo en cuenta de que son informaciones muy pasadas, de repente hechos muy pasados en el cual todavía no había tantos estudios, ¿no? A la actualidad es casi casi un delito generar ese tipo de comentarios, ¿no? Ahora, ¿qué nos dicen algunos estudios, no? Acá tenemos una revisión sistemática en el cual se trató de asociar el impacto del targa en la fertilidad en personas, sobre todo en mujeres HIV positivos, ¿no? Este estudio se hizo en África, ¿no? Y lo que pasa, o trataron de buscar estudios, porque es una revisión sistemática, en los cuales asocien el targa con la fertilidad, ¿no? Entonces, los resultados fueron de todos los estudios que ellos encontraron con estos ítems, quedaron 18 artículos que cumplían los criterios para poder estudiarlos, ¿no? En todo caso, también para comprender la fertilidad de las mujeres VIH positivas. Se intentó encontrar una asociación, porque a veces es frecuente o puede haber preguntas de si el TAR va a repercutir en mi estado de fertilidad, incluso en varones también, ¿no? Pero eso solamente estoy mostrando uno de los estudios, ¿no? Eso aún no tiene una afirmación totalmente científicamente sustentada, ¿no? Hay algunos estudios en donde podrían haber encontrado una relación con infertilidad, pero muchos de ellos no han encontrado la asociación, ¿no? En esa revisión sistemática no encontraron datos suficientes para caracterizar que el tratamiento antirretroviral afecte la fertilidad de las mujeres, ¿no? En este caso en África, porque fue donde se hizo el estudio. Es por eso que nos recomiendan seguir mejorando la evidencia, ¿no? Sobre fertilidad en mujeres que reciben TAR, ¿no? Para poder planificar las opciones y recursos que se necesiten, ¿no? En esta tendencia. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué hacemos con otro ítem que sería la parte de la anticoncepción en mujeres o en parejas en el cual uno de ellos o dos tengan la infección por VIH? Bueno, aquí solo voy a mencionar, porque definitivamente van a ir con el profesional indicado, con el especialista indicado, en el cual les indicará los diferentes métodos anticonceptivos y su efectividad. Pero mi propósito de esta diapositiva, de este slide, es que no haya miedos en poder indicarle los métodos anticonceptivos. Como están tomando TAR, pueden presumir de que puede haber algo que los contraindique, ¿no? Por ejemplo, en la figura 1 tenemos los diferentes métodos anticonceptivos y su efectividad, ¿no? Vemos que desde abajo hacia arriba están los menos efectivos y en la parte superior los más efectivos. Como podemos, y se va a recomendar según sea el caso y según lo quiera también el usuario, ¿no? El porcentaje indica el número de embarazos no deseados de cada 100 mujeres, ¿no? Lo que está al costado en la flechita.
Entonces, por ejemplo, vamos desde los menos efectivos, por ahí método del ritmo, algunos espermicidas, seguimos con medianamente efectivos, métodos de barrera. Estamos hablando definitivamente para efectividad de no embarazo. Preservativos masculinos, preservativos femeninos, ¿no? Esponjas. Luego seguimos con los que ya tienen mayor efectividad, inyectables, píldoras, parches, ¿no? Anillos, diafragmas. Y finalmente con los más efectivos porque pueden ser permanentes, como el caso de la vasectomía o la esterilización femenina. Y algunos reversibles como los implantes o el DIU, ¿no? Que también son muy efectivos. En realidad todos esos se pueden utilizar en una mujer que vive con VIH. No hay ningún tipo de riesgo. Pero igual, tenemos aquí un cuadro que también lo hemos tomado para poder tener algunos conceptos más claros. Por ejemplo, ¿no? Aquí nos indican cuáles son los criterios de elegibilidad médica para un método anticonceptivo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí cuatro grupos y esos son los antirretrovirales, ¿no? Los ITIAN, los inhibidores de transcriptasa inversa, análogos nucleósidos, y los no nucleósidos, los inhibidores de proteasas y los integrasas, ¿no? Vemos que los que tienen el número uno quiere decir que no hay ninguna condición o ninguna restricción para poder utilizarlos. Los que tienen número 2 puede haber mucha más ventaja de usar el método anticonceptivo y no hay, digamos que va a superar el riesgo por allí teórico y práctico o probado en contra, ¿no? El número 3 es una condición en la que los riesgos teóricos o probados superan las ventajas de utilizar el método, ¿no? Entonces, por allí que no va a ser tan recomendable. Y 4, una condición que representa un riesgo inaceptable para la salud, o sea, definitivamente no se puede usar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Vemos que los implantes, casi todos están entre uno y 2, así utilicen cualquier grupo de antirretrovirales, no hay contraindicación, igual que los inyectables, todos tienen número uno, los anticonceptivos orales uno y 2, ¿no? Los métodos irreversibles o quirúrgicos se puede ofrecer a todas las mujeres u hombres con VIH, o sea, no hay contraindicación tampoco, depende ya también y ahí sí de la consejería, ¿no? Y en realidad, como vemos, la mayoría de los métodos no tienen contraindicaciones resaltantes como 3 o 4, ¿no? Se pueden utilizar los más comunes, los que tenemos, los que ofrecemos a la mayoría de nuestros pacientes. Ahora vamos a otra parte de esta exposición en donde vamos a hablar de las opciones reproductivas, ¿no? Entonces, esto quiere decir una pareja cero discordante, ¿cómo nos va a preguntar, no? ¿Y puedo tener hijos? ¿De qué manera lo puedo hacer? Porque yo tengo VIH, mi pareja no, ¿no? Entonces, de esa manera les vamos a resolver algunas dudas. Obviamente que tanto la norma técnica como también documentos internacionales ponen el PrEP como una opción adicional para evitar el riesgo de infectar o de contagiar a la pareja. Como ya hemos demostrado en los slides anterior, una de las personas, o sea, de la pareja que esté con VIH y esté con carga viral indetectable y en targa, no va a contagiar a su pareja. Pero aún así, se puede utilizar el PrEP para la persona que no tiene el VIH para que afiance esta afirmación y pueda aumentar la seguridad de que no va a contagiarse. Si fuera el varón que no tiene VIH en la mujer, entonces el varón puede tomar su PrEP mientras se inicie la concepción natural, ¿no? Natural que todos entendemos. Y si fuese la mujer y la que no tiene VIH y el varón sí, igual, ¿no? Toma el PrEP antes de inicio el embarazo, si se llega a embarazar puede continuarlo hasta incluso en la lactancia. Nos indica que no hay ningún riesgo ni tanto en el embarazo ni tampoco en la lactancia. Obviamente, si es una pareja que ya hay un diagnóstico de infertilidad, va a ir con la especialidad indicada y se le va a pedir otros estudios, ¿no? Por ejemplo, serologías completas para descartar otras infecciones, estudios de semen, ¿no? Estudio para ver la funcionalidad del espermatozoide, PCR, cultivos uretrales, son ya exámenes que se les va a pedir a personas o parejas que ya tengan eh, algún dato de infertilidad, ¿no? O de esterilidad igual en la mujer, ¿no? Pero no necesariamente a todas las parejas. Esto es cuando ya cumplen otros criterios.
Y bueno, si nosotros diagnosticamos o tenemos a una mujer gestante y con el diagnóstico de VIH, según la norma técnica y también otros documentos internacionales, los han separado por escenarios, ¿no? Para que sea mucho más práctico poderla identificar. Y tenemos el escenario uno, 2 y 3, ¿no? En el caso del escenario uno tenemos a toda gestante con diagnóstico de VIH, pero que se realizó en el control prenatal o de repente antes pero que no está en tratamiento. Entonces, esta gestante entraría como escenario uno. Se le va a iniciar el tratamiento TAR o antirretroviral a partir de las 12 semanas de gestación. El escenario 2 ya es toda gestante que estuvo recibiendo su TAR, o sea, que tiene el diagnóstico desde antes de su embarazo y ya viene con su tratamiento. Ella va a continuar con su tratamiento. Si está yendo bien, está suprimida, no va a haber ningún problema. Y finalmente, el escenario 3 es toda gestante, que su diagnóstico es por primera vez en trabajo de parto. Entonces, tenemos tres escenarios. Entonces, ¿cuál es el manejo en este caso de una gestante con VIH, ¿no? Obviamente va a haber una valoración inicial en donde vamos a ver cómo están sus controles actualizados de carga viral CD4 y si hay alguna comorbilidad, exámenes generales propios de la consulta, serología completa para descartar u otras enfermedades y también la parte preventiva, la valoración del estatus de vacunación. El seguimiento durante el embarazo va a ser multidisciplinario y también es muy importante ver si hay algún efecto adicional, efecto secundario del tratamiento antirretroviral. Recuerden que si hay un embarazo también puede haber aumento de dificultades para tolerar la vía oral, en caso de emesis o hiperemesis gravídica. Hay recomendaciones, por ejemplo, el número o la determinación del número de CD4 debe realizarse en la visita inicial y luego ya de forma trimestral, ¿no? Em, Excepto en pacientes que repetidamente tengan una carga viral suprimida y cifras de linfocitos CD4 mayor a 300, ¿no? Pudiéndose realizar esto en el último caso de forma semestral. La determinación de la carga viral dependerá o deberá hacerse en la primera visita también, a las 2 o 4 semanas inicial del tratamiento, en este caso si fuera un escenario uno o de un cambio de tratamiento, mensualmente hasta que sea indetectable y al menos trimestralmente a partir de entonces, ¿no? También se recomienda realizar una determinación de carga viral entre las 34 y 36 semanas para establecer la vía del parto más adecuada, ¿no? Para cada paciente y decidir el tratamiento. Son algunas recomendaciones internacionales que también las coloco, ¿no? Y que está con la norma técnica, digamos que hay mucha similitud en la información que estamos indicando, ¿no? Ahora, el manejo del TARG en una gestante o el manejo de tratamiento antirretroviral en la mujer gestante se va a iniciar según el escenario o ya, si es que ya viene con el TAR, vamos a continuarlo o vamos a optimizarlo de ser necesario, ¿no? Entonces es importante. Ahora, obviamente vamos a clasificar la seguridad de los fármacos antirretrovirales según la FDA, ¿no? Ya en este caso estamos hablando de una gestante también. Si es un paciente que va a iniciar, obviamente se le va a dar el mejor tratamiento con la mejor evidencia, ¿no? Y por ejemplo, aquí tengo un cuadrito que nos menciona la seguridad de los fármacos antirretrovirales durante el embarazo, ¿no? Entonces, aquí vemos que la mayoría de los fármacos no tiene una contraindicación en el embarazo. Esos son grupos por antirretrovirales, ¿no? Análogos de nucleócidos, de no nucleócidos, en donde en realidad no hay contraindicaciones para poder darlo en la gestación. ¿No? Igual es con los inhibidores de la proteasa o integrasa u otros, ¿no? No tenemos contraindicación en la mayoría de estos. Algunos sí han tenido datos insuficientes farmacocinéticos en el embarazo, como el caso de la doravirina, pero que no lo utilizamos normalmente en los esquemas rutinarios. Em, También encontramos que hay algunos como el Vitegravir, que hay escasos datos farmacocinéticos, pero también no lo tenemos como fármaco rutinario en nuestra realidad. Entonces, por ahora, en general, tenemos grandes contraindicaciones. Entonces, aquí les muestro em, los cuadros de los esquemas TAR según la norma técnica para las gestantes, ¿no? Por ejemplo, aquí, primera elección, colocan tenofovir entricitabina con raltegravir. Vale recalcar que puede ser tenofovir entricitabina con dolutegravir, ¿no? Y también algunas alternativas, ¿no?
si fuera un escenario 1. Si fuera un escenario 3, que es una gestante que la diagnosticamos en el momento del trabajo de parto, el manejo es similar, ¿no? Tenofovir entrecitavina con raltegravir o tenofovir entrecitavina con dolutegravir. Y lo comparamos, por ejemplo, con los esquemas españoles, ¿no? Que también ellos dan, por ejemplo, dositian, como abacavir, lamivudina o tenofovir entrecitavina, con dolutegravir o raltegravir, similar a lo que nosotros, pues, igual a lo que nosotros manejamos. Bueno, causas de carga viral detectable durante el embarazo. Bueno, definitivamente si una persona no está suprimiendo su carga viral, puede ser porque no hay buena adherencia, o sea, que no está tomando adecuadamente, que hay intolerancia, de repente por el estado de gestación hay una emesis reiterativa o incluso una hiperemesis y obviamente no está tomando adecuadamente. Puede haber también causas depresivas, no puede haber también un rechazo hacia el diagnóstico, ¿no? Falta de información, embarazos no deseados, vulnerabilidad social o interacciones con algún otro medicamento que esté tomando, ¿no? Y no nos ha dicho, ¿no? O no lo hemos interrogado. También puede ser porque, como les decía, pues, ¿no? Sobre todo los vómitos puede ser la disminución de la tolerancia y de hacer que este fármaco comience a trabajar de manera adecuada. Esas son una de las causas y también otra de las causas sería una falla virológica, ¿no? Con mutaciones de resistencia en este virus y es por eso que el medicamento que le estamos ofreciendo posiblemente no esté trabajando adecuadamente. Entonces, ¿qué hacemos en el manejo del parto de una gestante VIH positiva? Bueno, toda gestante con VIH debe contar con resultados de carga viral en el último mes de embarazo, o sea, quiere decir 4 semanas antes de la fecha probable de parto, para definir la vía de transmisión y la vía de terminación de este embarazo, ¿no? Una vez que la gestante inicie trabajo de parto, independientemente del esquema antirretroviral que reciba, se le administrará ácido budina por vía endovenosa. La dosis recomendada es 2 miligramos por kilo de peso durante la primera hora de infusión. Las gestantes con resultado de carga viral menor a 1000 copias, 4 semanas antes de la fecha probable de parto, podrán culminar el parto por vía vaginal. Sin embargo, debe garantizarse el uso de la acidobudina por vía endovenosa. La cesárea electiva, la vía de parto, cuando no se cuente con resultados de carga viral por lo menos de las 4 últimas semanas, o en todo caso por alguna alteración ginecostétrica, ¿no? Aquí tenemos otro estudio en el cual nos habla sobre las bajas de tasas de transmisión del VIH de madre a hijo tras intervenciones eficaces durante el embarazo, ¿no? Esto fue en el Reino Unido y Irlanda entre el 2000 y 2006. El objetivo fue, bueno, tratar de recomendar y evitar la lactancia materna y utilizar combinaciones alternativas de terapia antirretroviral para ver en este caso si había algún impacto de estas estrategias para prevenir la transmisión materno-infantil. Como vemos aquí un cuadrito de algunas características de madre e hijos en este estudio, que fueron un total de 5.930, fue un estudio de vigilancia nacional integral, donde, bueno, se hizo, como le digo, en Reino Unido e Irlanda. Encontramos que muchos de sus participantes fueron de origen africano, ¿no? Sobre todo y, bueno, el otro grupo de personas blancas, ¿no? También tenemos que la mayoría de los participantes tenía un CD4 entre más de 500 o entre 350 a 500, ¿no? Un poco un grupo minoritario era menor de 200. Muchos de ellos tenían su terapia antirretroviral en terapia doble o monoterapia incluso, ¿no? Y también hubo aquí un grupo que fue una cesárea electiva, otro cesárea de emergencia, ¿no? Se hicieron divisiones según se dio el parto en este grupo, ¿no? Tanto madre e hijo. Por ejemplo, se encontró que hubo bajas tasas de transmisión de VIH sostenidas tras diferentes combinaciones de intervenciones, ¿no? Entonces, se indicó que las opciones actuales de tratamiento y parto que se ofrecen a las embarazadas era lo adecuado, ¿no? O sea, si es que su carga viral estaba por debajo de 1000, podrían tener un parto vaginal, ya sea planificado, ¿no? Y si no fuese el caso, hubieran otras condiciones que no lo permitan, una cesárea electiva, ¿no? Obviamente, en estos casos, también muchos de los recién nacidos llevaron una profilaxis con antirretrovirales y al final no, las tasas de contagio fueron mínimas, ¿no? Entonces, aquí vemos otra tablita en el cual nos recomiendan em,
digamos, en qué momento, o sea, la carga viral en el momento del parto de las últimas cuatro semanas en mujeres con buena adherencia al TAR. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos una gestante con menos de 50 copias de carga viral, una de 50.000 y más de 1.000. El TAR intraparto se le da en estas tres condiciones, independientemente igual. La acidobudina, en este caso, para ellos, cuando hay menos de 50 copias, no dan la acidobudina intraparto. Si está entre 50.000, no es necesario estrictamente, pero si se puede dar o individualizar el caso, se le da. Y en mayores de 1.000 sí dan sidobudina intraparto, ¿no? El tipo de parto, cuando tienen una gestante con menos de 50 copias, es vaginal. De 50.000 podría ser vaginal, pero también a considerar una cesárea. Y finalmente, si es más de 1.000 por el riesgo de transmisión al hijo, cesárea electiva. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, inducción al parto, ya sería por razones netamente obstétricas, instrumentación del parto también, raros, evitar en lo posible, pero por razones obstétricas se podría dar, en el caso de partos vaginales, ¿no? Entonces, luego, hablamos un poco ya de la parte inicial o la concepción preconcepcional, la etapa de la concepción, cómo se diagnostica una gestante o cómo la dividimos según los escenarios, el riesgo que hay, ¿no? El manejo del parto y pasamos a otra etapa importante que es el puerperio, ¿no? En el caso ya se debería informar a la paciente de la no recomendación de la lactancia materna, aún, a pesar de que hay cierta evidencia de que indica que no hay riesgo de contagio, aún eso no puede ser totalmente demostrable porque también hay otros estudios que aún han habido contagios en la lactancia. Por lo tanto, se debe informar que no se puede dar de lactar, ¿no? Bueno, debe haber una atención primaria, atención ginecológica, obstétrica y obviamente una atención especializada en VIH, en este caso al paciente pediátrico también, al lactante, ¿no? Servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la anticoncepción, ¿no? Servicios de salud mental, hay que tocar aquí el tema de un estrés postparto o una depresión postparto, ¿no? Y más aún con el diagnóstico, y más aún si fuese, ¿no? Un escenario 3 en donde el diagnóstico ha sido muy reciente. Prevención y tratamiento del consumo de sustancias si es que lo hubiese, y servicios de apoyo en el caso de servicio social, ¿no? Ahora, en el diagnóstico, en el recién nacido expuesto al VIH o un hijo nacido de madre con VIH, en el menor de 18 meses, la detección de anticuerpos no es indicativa de infección porque sabemos que va a pasar o puede ser de origen materno. Por lo tanto, menos de 18 años no le vamos a pedir una prueba rápida o un ELISA. Pero sí le vamos a pedir un PCR, ¿no? Y lo que nos dice la norma técnica y consensos internacionales es que se le va a pedir al primer mes y al tercer mes de edad, ¿no? Con el fin de conocer su condición de infectado por VIH. Si el primer PCR que se le realiza al mes es positivo, se repetirá uno segundo, inmediatamente se tenga el informe del primero. Y si el resultado es positivo, en dos oportunidades se considera al niño como infectado. Ahora, si hablamos un poquito de la lactancia, en realidad hasta el momento las guías nos indican que se debe suprimir la lactancia materna, pero ya hay algunos estudios que han demostrado de que en una persona con carga viral suprimida, en una mujer, en una madre con carga viral suprimida, no hay riesgo de transmisión también por la lactancia, pero todavía no se llega a un consenso porque hay estudios que sí han evidenciado, pero también hay estudios que han evidenciado el contagio, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir con la indicación de que no se puede dar la lactancia materna, ¿no? Y si en el caso una mujer lo haya dado por desconocimiento o por idiosincrasia, bueno, tendríamos que pedirle los exámenes al neonato o al niño según la edad y obviamente ver el estado de la madre, ¿no? El estado serológico y el estado sobre todo de la carga viral de la mamá. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio en donde fue un ensayo clínico aleatorizado y abierto en mujeres con infección por VIH con recuento CD4 mayor a 350 y sus recién nacidos lactantes sin infección por VIH. Entonces se hizo una aleatorización entre los 6 y 14 días posparto y se realizó con TAR o profilaxis, ¿no? En este caso para los niños, que se continúa hasta los 18 meses posparto o hasta la interrupción de la lactancia materna. O sea, se intentó a un grupo de niños darle una profilaxis con antirretrovirales
y la mamá sostenía la lactancia materna, ¿no? Entonces, ya sea que las estrategias con profilaxis TAR o con nevirapina fueron seguras y se asociaron con una transmisión muy baja de VIH durante la lactancia materna y una alta supervivencia infantil libre de VIH hasta los 24 meses, ¿no? En este caso, en este estudio, tuvieron una tasa muy baja de transmisión, pero este es uno de ellos. Hay otros estudios que indican que sí hubieron tasas de contagio. Y más aún que sí hubo una tasa muy baja, pero de contagios, es por eso que no se puede recomendar aún que la lactancia materna sea exclusiva, ¿no? O se pueda dar una lactancia materna, mejor dicho. Es importante tener en cuenta que aún es importante garantizar la lactancia materna artificial o sucedáneos de la lactancia materna. Entonces, como conclusiones, se debe tener un equipo multidisciplinario para brindar asesoramiento en mujeres con infección por el VIH y o parejas serodiscordantes que deseen quedar embarazadas para evitar que nazcan niños infectados por VIH. Se debe tener un control estricto inmunológico y virológico en mujeres con infección por el VIH y o parejas serodiscordantes que deseen quedar embarazadas para evitar que nazcan niños infectados. Se tienen diferentes opciones para el manejo de la concepción en personas viviendo con el VIH. Las personas que están en TAR o tratamiento antirretroviral y son indetectables y son permanentemente intransmisibles, ¿no? En el Perú, para el 2025, la tasa de transmisión vertical del VIH de madre a hijo se mantiene como un indicador importante. Aunque no se han publicado datos específicos aún para el 2025, la tendencia general en los últimos años muestra una reducción, ¿no? Aunque se siguen registrando casos, como les decía. La vía del parto dependerá de su estado de carga viral y del manejo gineco-obstétrico, ¿no? Hasta el momento se debe considerar la lactancia materna suprimida, por lo tanto se deben utilizar sucedáneos de la leche materna. Bueno, y eso sería todo en cuanto a esta exposición. Espero que los datos hayan sido precisos y si hubiera alguna duda o pregunta, les invitaría a que lo puedan formular. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Quiroz. Al ver que todo ha quedado claro y no hay dudas respecto al tema, agradeceríamos nos brinde usted alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy. Bueno, simplemente decirles de que una mujer, en este caso hablamos solo de la mujer en edad fértil o en etapa reproductiva y tiene deseos de ser mamá, no tiene ninguna contraindicación de serlo, eh, siempre y cuando esté en un estado suprimido de la carga viral. Esto quiere decir esté en tratamiento antirretroviral y esté indetectable, ¿no? En este caso no hay ningún riesgo y obviamente el embarazo se va a desarrollar igual o con, como todos los embarazos en una mujer que no tiene el VIH. En el caso de ser un varón, el que tenga el VIH y no su pareja, no hay ningún riesgo tampoco de transmisión siempre y cuando él esté indetectable, no va a transmitir a su pareja, ¿no? Y finalmente, la vía del parto es importante y más que nada va a depender de la carga viral de la paciente y de alguna alteración, ya sea ginecostétrica, que repercuta en la vía del parto. Finalmente, hasta el momento, se tiene que la lactancia materna todavía sí es suprimida. De repente, más adelante ya habrán otros estudios más grandes, más importantes en que diga lo contrario, pero por el momento se tiene que dar sucedáneos de la leche materna. Muchísimas gracias, doctora Quiroz. Nos ha llegado una pregunta respecto al tema. Nos consultan cuál es la norma técnica para el manejo de VIH y embarazo. Bueno, hay una norma técnica, bueno, que no es, digamos, actual, pero tampoco es tan antigua, que es la norma de transmisión VIH, sífilis y hepatitis B. Transmisión materno-infantil, VIH, sífilis y hepatitis B, ¿no? Que esa es la que está vigente al momento, 2019, es la que hasta el momento está vigente. Y bueno, y la norma técnica en general de la infección por VIH del 2020, ¿no? Entonces, en ambas pueden encontrar esta información. Y bueno, también se han revisado guías extranjeras, pero bueno, que tienen mucha similitud con lo que nosotros manejamos.
Gracias y felicitaciones, doctora Quirós. Finalizamos la ponencia del día de hoy agradeciéndole por habernos informado respecto al tema y a la vez agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Siempre es un honor tenerla con nosotras, doctora Quirós. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.